del Señor. El salmista dijo o declaraba: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Es ahí donde Dios envía bendición y vida eterna. Es en el lugar donde recibimos palabras de aliento, palabras de fe, que provocan fe en nuestros corazones, reconociendo que Dios responde a nuestras oraciones, que siempre está atento al clamor de aquellos que temen su nombre. Saludamos a los hermanos y amigos que en esta hora nos están sintonizando a través de las redes sociales y a través de la página de la Iglesia Cristiana Pentecostés, Movimiento Misionero Mundial del barrio Cantagallo, el pueblo de Guaynabo en Puerto Rico. Que Dios le bendiga rica y abundantemente en esta hora. Queremos retomar la palabra del Señor y estamos dando más bien una vista panorámica devocional y quizás un poco teológica del libro de Apocalipsis, en el cual estamos observando algunos eventos que son importantes para nosotros. En primer lugar, reconocer esa visión extraordinaria del que es nuestro Señor, el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el Dios todopoderoso, amén, el que ha de venir. Ese es el que estamos esperando. Capítulo 1 del libro de Apocalipsis nos habla precisamente de ese que es nuestro Dios y que es nuestro Señor. Ya en el capítulo 2 yo quiero entrar en esta noche bajo el tema las cosas que son. Las cosas que son están cubriendo los capítulos 2 al 3 del libro de Apocalipsis. Para estos capítulos 2 y 3 estaré usando la referencia del libro que escribió el reverendo Luis M. Ortiz, Apocalipsis, un libro abierto para hoy, que es un libro profético, teológico, devocional, práctico, es comprensible y sobre todo edificante. Hay mucha literatura de la escatología, de los eventos que han de suceder, y cada uno de ellos tiene algo que enriquece nuestras vidas. Decidí tomar este libro para observar las cosas que son. Cuando hablamos de las cosas que son, me refiero a lo que estaba ocurriendo en el momento que Juan recibe la revelación y escribe este libro que se llama el Apocalipsis. Cuando él recibe visiones acerca de lo que iba a acontecer, había un escenario y en ese escenario aparecen 7 iglesias, por eso se le llama el mensaje a las 7 iglesias. Cuando él escribe, eran iglesias reales, eran ciudades que están mencionadas en la historia, y en cada una de estas ciudades había un pueblo, había una iglesia. Y se toman estas ciudades, estas iglesias que fueron escogidas porque reúnen unas condiciones y características muy especiales, y ahí vemos el desarrollo de la iglesia a lo largo de toda la historia. Desde el día de Pentecostés hasta la segunda venida de Cristo, vamos a estar observando unas características que son muy marcadas y que de ellas debemos aprender, porque nosotros somos la iglesia del siglo XXI. La pregunta que me hago para reflexionar es la siguiente: ¿qué vamos a aprender nosotros, siglo XXI, de estas iglesias? Porque hay algo en la vida: el día que el ser humano deje de aprender, ese día deja de crecer, y si deja de crecer, se muere. Lo peor del ser humano es pensar que lo sabe todo, y nosotros continuamente estamos aprendiendo
a ser mejores cristianos, a ser mejores ciudadanos, a ser mejores padres de familia, esposo, parte de una sociedad. Estamos llamados a ser mejores. Como iglesia estamos llamados a ser mejores. Mirando estas cartas que fueron dirigidas a aquellas iglesias, las cartas de aquel tiempo tenían una estructura, como hoy en día hay la estructura de una carta. Las cartas, la estructura es la siguiente, mirando este bosquejo. En primer lugar, a quién se dirigía la carta, el destino o la iglesia que se le escribe. También en las cartas vamos a encontrar en esa estructura de la carta las características del Señor. Él tiene unas características extraordinarias, las características de la iglesia. Y luego que se hable de las características del Señor y las características de la iglesia, pues como todo buen maestro que va a traer enseñanza, nadie va a decirle las cosas malas a alguien. Primero lo va a dar las palabras, cosas buenas. Lo que llaman el encomio, palabras agradables de reconocimiento. Y en las cartas que Juan escribe, dirigidas por el Señor, vamos a encontrar palabras de encomio, de reconocimiento a la iglesia, para luego ver la realidad. Porque cuando hablamos de nosotros como seres humanos, es bueno que nos aplaudan las cosas buenas, pero también es necesario que nos corrijan las cosas que no están bien. Nosotros como seres humanos, mientras nos dan la palmada, caminamos con todo el mundo. Pero el día que alguien nos corrija, ya nos molestamos. Entonces, cuando yo veo esta estructura, se da encomio, pero también se le da una censura. Cuando hay que censurar, porque las cosas cuando no están bien hechas tienen que ser censuradas. Y aunque no nos agrada, son necesarios. Y luego también vamos a encontrar la exhortación. Y por último, la promesa. Es la estructura de las cartas que Juan escribió a las 7 iglesias. Vamos a ver también en este mensaje a las iglesias que algunos consideran, mirándolo desde la perspectiva de las dispensaciones son periodos de tiempo, y se marca el periodo de tiempo de la historia de la iglesia, cómo la iglesia ha corrido desde el día de Pentecostés hasta este tiempo, mirándolo desde esa perspectiva. Pues vamos a ver los eventos que ocurrieron desde el siglo I en adelante y sucesivamente, y vamos a estar observando cómo la iglesia en un momento dado trae unos resultados extraordinarios. Hay otros momentos de oscuridad que Dios tiene que llamarle a cuenta hasta traernos al presente. La primera iglesia, quiero ir al capítulo 2. Capítulo 2 del libro de Apocalipsis. Y vamos a ir mirando algunos textos en esta hora. Y declara Juan escribiendo, cuando él recibe la palabra, dice: escribe al ángel de la iglesia que está en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Primero encontramos que dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Y cuando hablamos de esta ciudad, él fue la capital del Asia Menor. No voy a dar muchos detalles en cuanto a detalles históricos se refiere. Simplemente daré alguna pincelada. Hablando de esta ciudad, fue famosa. Allí había una expresión grande, Diana,
de los Efesios era una ciudad sumamente pagana. Se le conocía como la ciudad de la feria de las vanidades. Y en aquel lugar donde había un paganismo y estaba establecida ese gran templo de la diosa Diana, llegó el evangelio. Donde quiera que llegue el evangelio se establece y va a producir cambios y también va a producir unos desafíos. Cuando vemos la iglesia de Éfeso, que fue fundada por Pablo en su tercer viaje misionero, eso está en el capítulo 19 del libro de los Hechos. Hablando de la iglesia de Éfeso, fue una iglesia muy espiritual. Cuando uno ve la carta de Pablo a los Efesios, es un documento extraordinario que Pablo escribe en esa carta. La carta a los Efesios, es maravilloso el contenido que tiene esa carta. Por lo tanto, era una iglesia muy espiritual, con un conocimiento maravilloso. Ahora, viendo el primer verso, dice: escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Ángel significa mensajero. Por lo tanto, consideramos que el mensaje está dirigido al pastor de la iglesia. Creo que eso le hicimos énfasis en la clase pasada. Y cuando el Señor escribe el mensaje, como Él es el que constituyó los ministerios no lo constituyen, no lo establece una organización. Tampoco lo dan los profetas o los apóstoles del siglo XXI. El ministerio viene de parte de Dios. Y hay 5 ministerios que el Señor ha dado a la iglesia. Y entre esos 5 ministerios está el ministerio del pastorado. Así que el pastor es el ángel de la iglesia. No dirige el mensaje a otro, porque es el ángel de la iglesia el que es responsable ¿de qué? De la grey del Señor. Y será el único, o seremos los únicos, que tendremos que rendir cuenta delante del príncipe de los pastores. Por eso es que al escribirle al ángel de la iglesia y declararle la palabra, dése cuenta mire cómo Dios actúa y qué respetuoso es Dios en el orden que Él ha establecido. Es un mensaje que viene de parte de Dios. Y como viene ese mensaje de parte de Dios, pues lo pudo haber dado a la iglesia, pero no. Cuando hablamos de responsabilidad, hay una responsabilidad ministerial que la tiene el ángel de la iglesia, que la tiene el pastor, porque a él es que le corresponde velar por el estado de ¿qué? De las ovejas. Cuando vemos este verso 1 que estamos analizando, dice: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Y cuando habla de el que tiene las 7 estrellas en su diestra y que anda en medio de los 7 candeleros, habla de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque Él tiene 7 estrellas, y recuerde que las estrellas representan a los pastores, y cada pastor está en las manos del Señor. Por eso es que hay que tener mucho cuidado cuando hablamos y nos referimos al ministerio pastoral y a todos los ministerios de la iglesia, pero sobre todo al ministerio pastoral, porque el verdadero pastor está en las manos del Señor, y Dios nos ha puesto, hablando como pastor, nos ha puesto para que podamos impartir o transmitir la palabra de luz, de esperanza, y guiar al pueblo a tener experiencias con Dios. Dice: el que anda en medio de los 7 candeleros, que son las 7 ¿qué? Iglesias. Por lo tanto, aquí el importante no es
el pastor ni tampoco la iglesia. El importante es el que anda en medio de la iglesia. La Biblia declara que donde quiera que hay 2 o 3 congregados en su nombre, ahí Él está presente. El Señor está en medio nuestro. El Señor está aquí. A veces como que no nos damos cuenta y caemos en una crisis. Digo, ay, no hay tanta gente, no vino nadie, porque hay algo en nosotros que como que nos sentimos bien cuando vemos multitudes. Como que decimos, ahí está la presencia de Dios. No. La Biblia declara que donde quiera que hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí Él está presente. Él está presente en medio de la iglesia. Él está presente en medio del culto de calle, en medio del culto en el hogar, en el culto que damos de dama, caballero. Dios está presente cuando hay 2 o más congregados en su nombre. Lo más importante en la iglesia es la presencia de Dios. Si yo llego aquí por compromiso o por obligación, estoy perdiendo el tiempo. Estoy más perdido que el que se quedó en casa. Amén. Porque yo no puedo venir a la casa de Dios pensando que Él no está. Mire lo que declara en ese verso 1. El que tiene las 7 estrellas, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Candelero habla de la iglesia porque la iglesia no está apagada. La iglesia está encendida. El candelero, aleluya, mirando el Antiguo Testamento, estaba en el lugar santo. Y el candelero siempre estaba encendido, siempre había luz. Y la iglesia siempre está llena de la presencia del Espíritu Santo. Por eso cuando el hermano Toñito tomó la parte y trajo el testimonio, aleluya, no lo trajo por casualidad. Él no pensaba que lo iban a poner a orar, pero él aprovechó el momento para declarar que en medio de la enfermedad allí había el candelero encendido de uno que sirve a Dios. Y cuando uno sirve a Dios, clama a Dios, suceden cosas maravillosas. ¿Puede adorar a Dios en esta hora? Puede adorar el nombre del Señor, aleluya. Él está en medio de la iglesia. Abba, Padre, te adora mi alma. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Hago énfasis en esto, hermano, porque lamentablemente hay muchos pueblos que caen en un aspecto tan ritualista, tan religioso o de tanta indiferencia, y se olvida quién está en medio del culto. Mis ojos no lo ven, mis manos no pueden tocarlo, a veces ni lo sentimos, pero eso no indica que Dios no está presente. Aunque usted no sienta que el viento sopla, nunca diga que no hay viento, siempre hay presencia del aire. Siempre Dios está presente en nuestro medios, adorado el nombre del Señor. Y mirando este mensaje que se le declara a Éfeso, sabe que Éfeso significa deseable. Esta iglesia que representa la iglesia apostólica, se le llama iglesia apostólica porque es la iglesia de los primeros 100 años del primer siglo. Y era deseable porque esta iglesia estaba llena de un celo evangelizador. El anhelo de la iglesia primitiva era evangelizar. La Biblia declara en el libro de los Hechos que todas las cosas las tenían en común. Allí nadie peleaba por nada. Al contrario, todos querían aportar para el beneficio del reino de los cielos. Por eso encontramos que vendían sus propiedades y lo entregaban todo. Era una iglesia que tenía un celo evangelizador. Era una iglesia que durante la época de Pablo realizó, que fue durante esa época, que Pablo realizó aquellos viajes misioneros. Y aquella iglesia tan maravillosa
que representa, vuelvo le digo, esa época apostólica, ese celo evangelizador. Esta iglesia recibe unos 10 encomios, le reconocen lo que hacía aquella iglesia. Verso 2 en adelante dice: yo conozco tus obras. Porque Dios sabe lo que hacemos, cómo lo hacemos y por qué lo hacemos. Aquella iglesia no estaba pendiente a otra cosa que no fuera evangelizar, ganar almas para el reino de los cielos. Y mirando ese verso 2 del capítulo 2, dice: yo conozco tus obras y tu arduo ¿qué? Trabajo. Así que esta iglesia era una iglesia trabajadora, arduo trabajo. Y trabajaban precisamente para seguir proclamando el evangelio de Jesucristo. También habla de su paciencia. Tu arduo trabajo y paciencia. En la vida cristiana, en el servicio a Dios, hay que desarrollar la paciencia. Hay que esperar en el Señor. Hay que confiar en sus promesas. Aquella iglesia, adorado el nombre del Señor, era de arduo trabajo, pero tenía paciencia esperando en el tiempo del Señor. También aquella iglesia tenía una característica, es que aquella iglesia no soportaba a los malos, no toleraba a los malos. Bien claro lo expresa ahí, dice que no puede soportar a los malos, ha probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, los ha hallado mentirosos, ha sido una iglesia sufrida, ha tenido, ha habido desmayo y sobre todo aborrece las obras de los nicolaitas. Aquella iglesia apostólica era una iglesia misionera, era una iglesia de empuje, como decimos, es una iglesia que con paciencia y perseverancia soportaba todo lo que venía. Era una iglesia que reconocía y honraba a los verdaderos apóstoles, pero era una iglesia que se paraba firme y cuando veía que las cosas no estaban bien, se paraba y hacía la declaración que tenía que declarar, porque allí ya habían llegado los nicolaitas. Nicolaísmo no es otra cosa, lo que significa es conquistar la gente. Es cuando entra la política a la iglesia. Política es querer conquistar a la gente, buscando ser favorecido, buscando grupos, esas prácticas que dividen a la iglesia. En la iglesia no puede haber ese sentido de conquistar gente, porque hay pastores que conquistan gente y hay grupos que conquistan gente. Y usted no puede permitir que alguien lo conquiste. No, nunca siga a alguien que le diga vente conmigo, porque allí hay poder de Dios. Aleluya. Usted estaría siguiendo un hombre. Nunca siga, adorado el nombre del Señor, a ese tipo de personas o de líderes que es el nicolaísmo, que lo que hacen es conquistar a la gente, favorecer a personas. En el evangelio no puede haber favoritismo. En el evangelio tiene que haber una igualdad. Todos somos importantes. Todos somos instrumentos en las manos de Dios. Dios usa al que Él desea usar. No puede haber favoritismo en la iglesia del Señor. Eso hace mucho daño. Eso puede traer divisiones en medio de la congregación. Y ahí es que aparecen los partidos y dentro aún de las iglesias y aún los sindicatos. Y aún hay gente que dice, ¿quién es el que, quién va a ser líder de tal grupo? Ah, es fulano, pues a ese yo lo apoyo. Pero si no le gusta a ese, pues no lo voy a apoyar. Ahí, ese es el espíritu del nicolaísmo. Cuando usted sigue gente y se deja
conquistar por este tipo de líderes que no pueden estar allí en la iglesia apostólica. Estaban muy pendientes y dice que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser ¿qué? Apóstoles y no lo son. Y los has hallado ¿qué? Mentiroso. Verso 2. Dice, has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Aquella iglesia era una iglesia que se mantenía. Y cuando uno ve la historia de la iglesia apostólica, aquella iglesia era deseable porque tenía ese afán, ese celo, ese anhelo profundo por llevar el mensaje. Pero ¿sabe algo? Que aquella iglesia dejó de practicar lo que le motivaba a hacer las cosas. Cuando se pierde el amor al servicio. Lo más triste de una iglesia es cuando pierde el amor a servir. Por eso en el verso 4 le dice, pero tengo contra ti que has dejado ¿qué? Tu primer amor, tu primer y único amor. Hay 10 censuras, pero hay 10 encomios y hay una censura. Y cuando comenzamos a analizar, has dejado tu primer amor. Cristo tiene la preeminencia en todas las cosas. Cuando Cristo sale del lugar que le corresponde y empezamos a perder de vista eso que nos ata al Señor, lo que me ata a mí al servicio es que amo a Dios con todas las fuerzas. Cuando uno no ama a Dios con todas las fuerzas, iglesia, que no hay ese amor, uno viene, uno cumple, uno puede orar, uno puede ayunar, pueden diezmar, podemos predicar, podemos hacer muchas cosas, pero usted se va a dar cuenta que no hay el fervor, no hay la disposición, es algo mecánico, algo que se aprende y se llega a uno a adaptar a ese sistema porque va perdiendo de vista lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y uno no puede perder de vista ese primer amor. Cuando hablamos de ese primer amor y el Señor le dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz que las primeras obras. Si nos analizamos en esta hora con toda honestidad, muchos de nosotros hemos dejado de hacer las primeras obras. A veces pensamos que la caída simplemente son los pecados que ya hemos mencionado y se mencionan en las Sagradas Escrituras. Pero dice, recuerda de dónde has caído. Esta iglesia no había robado, no estaban cometiendo adulterio, no había otro tipo de pecado. Esta iglesia había perdido el primer amor. Y cuando uno pierde el primer amor, ese amor ¿a quién? El amor a Dios. Se nota cuando un cristiano pierde el amor a Dios. Cuando uno pierde amor a las cosas, a algo, corrijo, uno no le da valor, no le da interés, uno no se preocupa. Uno le da lo mismo si lo tiene o no lo tiene. Porque perdió el amor, ya no hay el amor. Y es triste cuando uno pierde el amor a Dios. A Dios hay que amarlo con todas las fuerzas. Esa expresión y mandato lo establece las Sagradas Escrituras. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Cuando la iglesia apostólica dejó de amar a Dios,
no tan solo dejó de amar a Dios. Y cuando se pierde el primer amor, también se pierde el amor a la iglesia. ¿Por qué usted ve que hoy en día necesitamos buscar evangelistas, necesitamos buscar programas, cantores, adoradores, músicos, profetas, apóstoles, darle todo un escenario para que la gente se sienta motivada? ¿Por qué razón? Porque perdieron el amor a la iglesia. Ya la iglesia no es parte de lo que era antes. Y decimos, no, es que las cosas, es que ahora todo es diferente. Y algunos se amparan en el texto que dice, como se ha multiplicado la maldad, el amor de muchos se ha enfriado. Lea el texto en el contexto para que comprenda y no crea y no haga de ello un pretexto. Recuerda de dónde que has caído. Si usted y yo nos analizamos en esta hora, ¿usted cree que es posible que yo diga que amo a Dios y amo a su iglesia cuando en nosotros no hay un celo, una pasión, un anhelo, un deseo de decir, Señor, a pesar de tantas cosas, yo quiero llegar a tu casa, yo quiero llegar ahí a la iglesia, ahí están mis hermanos, ahí están mis hermanas, ahí está de tu pueblo, yo voy a alabar tu nombre, yo voy a abrazar a mi hermano, porque eso es la comunión de la iglesia. Oh, puede adorar a Dios en esta hora. Pero sabe que cuando yo veo la iglesia del siglo XXI, y no podemos ocultar esta realidad, que siglo XXI es una iglesia con toda la tecnología, con todo el avance que tiene, con todas las facilidades, pero es una iglesia, somos miembros que perdimos amor a la iglesia. Ya la iglesia no es prioridad para nosotros. Cuando digo nosotros, hablo del cristianismo de este tiempo. Aquella iglesia había caído, había dejado el amor a Dios, el amor a su iglesia, el amor a su obra. No hay cosa más triste que uno pierda de vista lo bueno y lo maravilloso que es trabajar en la obra de Dios. Hoy en día hay que rogar, hay que suplicarle a la gente, hay que pedirle a la gente que haga algo, y cuando lo hacen, como que si no le interesa, porque ya no hay amor a la obra de Dios. Como expresa nuestro hermano Gustavo, hay gente que ya esto no le duele, esto no le preocupa, la obra de Dios no le preocupa, pero aquel que ama a Dios dice, amo su obra, yo amo la obra. ¿Cuántos queremos seguir amando la obra de Dios? Recuerda de dónde has caído. Al dejar el primer amor, el amor a Dios, el amor a su iglesia, el amor a su obra, el amor a las almas perdidas. Las almas perdidas no es nuestra prioridad. Nuestra prioridad es otra cosa. Nuestra prioridad es la gente que está dentro para que se enderece, pero no tenemos pasión por las almas perdidas. Se ha perdido esa pasión por las almas perdidas. Yo creo que le debemos pedir, Señor, que volvamos nuevamente a gemir por las almas que se pierden, por las almas que no conocen a Cristo. Hemos llegado a un punto en este siglo XXI muy preocupante, cuando uno pierde de vista que día a día o segundo tras segundo son miles de personas que van a la eternidad sin haber conocido a Cristo. Y que yo tenga la oportunidad de dar el testimonio y no lo esté haciendo. Recuerda de dónde has caído cuando perdemos el amor a las almas perdidas. Cuando perdemos el amor a la comunión con los santos. La iglesia a veces se convierte como en un círculo o como en un club social, y diríamos como a veces las trincheras, y cada uno en su grupito y cada uno aparte, como que ya no hay una comunión. Vuelvo y hago énfasis, aquella iglesia se distinguió al principio porque había una comunión.
Había una unidad. Cuando se pierde el primer amor, ya no hay la comunión en la iglesia del Señor. Estamos tan inertes, tan diríamos ahí, como que no nos mueve nada. Creo, adora a Dios en esta hora. Creo, iglesia, adorado el nombre de Cristo, que tenemos que recordar. Vuelvo, hago el énfasis. Recuerda de dónde has caído. No se ha cometido los pecados de la carne, no se ha cometido los pecados del espíritu, pero dejaste de amar. Dejaste de amar a Dios. Cuando uno deja de amar a Dios, mire todo lo que acontece. Se pierde el amor a las almas, a la comunión, se pierde el amor al testimonio, ahora no nos da lo mismo, se pierde el amor al trabajo. Y si perdemos el amor a Dios, ¿qué nos queda? ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos en la iglesia? ¿A qué venimos a la casa de Dios? ¿Por qué usted llega al santuario? ¿Qué nos motiva a venir aquí? ¿Qué nos motiva día a día o noche tras noche llegar a la casa de Dios? Cuando se pierde el primer amor, todo se vuelve estéril, seco y vacío. Por eso es que hay las contiendas, por eso es que hay las caras largas, por eso es que a veces vemos toda una actitud de obras de la carne, porque es que dejamos de amar a Dios. Hay que volver nuevamente a amar al Señor. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria al nombre del Señor. Recuerda de dónde has caído, Abba Padre. Oh, gloria al nombre del Cordero. Recuerda de dónde has caído. Hago énfasis en esta expresión que me motiva a hacerlo en esta hora, porque yo no puedo ser ignorante, ni usted y yo podemos ser ignorantes. Hoy estamos tan materialistas e insensibles, y hay una vida cristiana de segundos y de minutos. Todo es de segundos y de minutos. Todo es de actos y de momentos. Pero qué triste es que se nos olvide de dónde Dios nos sacó. Que se nos olvide que nos sacó del lodo cenagoso, que nos sacó del pecado, que puso nuestros pies sobre roca, que enderezó nuestros pies, que puso cántico nuevo en nuestras bocas, nuestros labios, adorado el nombre del Señor. ¿Por qué hay que estar empujando a la gente? Yo me pregunto, Dios mío, ¿por qué hay que estar empujando a la gente que alabe si cada uno hemos sido sacados del lodo cenagoso? Si Él puso nuestros pies sobre peña, si Él cambió nuestro lamento en gozo y en alegría. Y como decía aquella anciana, con zapato o sin zapato, yo voy a alabar y adorar el nombre de Dios. ¿Puede adorar a Dios en esta hora, iglesia? Ahí, a medida que vemos esta iglesia que perdió el primer amor, y cuando uno pierde el primer amor, hermano, es muy peligroso. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde que has caído, y dice que y arrepiéntete. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Esta caída requiere arrepentimiento. Cuando uno pierde el primer amor, no hay otra manera para recuperarlo si uno no se arrepiente. Esta caída, que uno está dentro, pero caído. Está como aquel profeta con los ojos abiertos, pero caído. Y que uno tiene que entender, porque quizás no cometas otros pecados, pero el perder esta pasión y celo por Dios nos lleva a una confrontación. Arrepiéntete y haz las primeras ¿qué? Obras. Te pregunto para analizar nada más, los que están aquí, los que me están escuchando o viendo, mirándote en el presente y haciendo una visión hacia el pasado.
¿verdad que has dejado de hacer muchas cosas que antes las hacía con pasión y entrega? A veces no somos ni la cuarta parte de lo que fuimos. Hemos dejado, y la palabra nos dice, arrepiéntete y haz las primeras obras. Y cuando uno oye la palabra que le estamos entregando en esta noche, hermano, cuando yo estaba estudiando y mirando esta palabra, porque vuelvo y le digo, estoy dando un estudio más devocional teológico que escatológico. Cuando yo estudiaba esta palabra y la analizo y expresa arrepiéntete y haz las primeras obras, me confrontó a mí mismo y le dije, Señor, ayúdame, porque esta caída porque quiero serle claro también, uno va cayendo poco a poco. El amor no se pierde de un golpe. El amor se muere cuando no se cultiva una buena relación. El amor se comienza a morir cuando ya no se cultiva una relación en toda esfera. Si yo no tengo una buena relación de pareja, ese amor que me unió va a morir. Si yo no tengo una buena relación tan sencillo, de empleado a patrono, esa relación va a perderse y lo que voy a estar 30 años peleando con el patrono. Cuando se pierde la relación, que ya no hay relación con la otra persona, eso es el amor, porque lo que une una relación es el amor. Y por eso es que cuando uno comienza a ver algunas actitudes, es que el amor se va apagando. Se va apagando. Voy a buscar 1000 excusas para decir es esto, es aquello, es lo otro, pero no, es que el amor se va apagando porque la relación se va cortando. Y a medida que un cristiano, como fue la iglesia apostólica, impresionante, los primeros 30 años de la historia de la iglesia primitiva están en el libro de los Hechos, algo extraordinario, algo poderoso. Una iglesia que cuando se paraba a predicar a alguien, hermano, se convertía a la gente por miles. Una iglesia que cuando pasaba Pedro, con la sombra de Pedro se sanaba a los enfermos. Pero no es que Pedro sí tenía el poder de Dios, pero también Pedro tenía comunión con sus hermanos. Cuando se pierde esa relación y se comienza a decaer en la vida cristiana, y comenzamos a patinar y comenzamos a buscar muchas excusas, quiero declararte en esta hora, o más bien queremos hacer reflexión porque me incluyo, hay que arrepentirse. Dice, arrepiéntete y vuelve ¿a qué? A las primeras obras. Lo que está diciendo, vuelve al primer amor. Dios nos da una oportunidad. ¿Cuántos le dan gracias al Señor? Que Él siempre nos da una oportunidad. Ahora bien, Dios no va a estar todo el tiempo rogando, porque al observar los textos subsiguientes, y los voy a leer, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Le está declarando ahí, le está expresando ahí, adorado el nombre del Señor, que se arrepintiera si no le quitaba el candelero de su lugar. Quiere decir que esta caída es tan grave. Mire, el perder el amor es tan peligroso. Y voy a leerlo textualmente como dice el hermano Ortiz. Esta caída, ¿qué caída? Perder el primer amor. Es tan grave el perder el amor, es tan peligroso que quien no se arrepienta será quitado, eliminado, sea individuo, congregación o denominación. Cuando se pierde el amor a Dios, se perdió
todo. Puede orar, puede ayunar, puede ser el más santo. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve toda esa apariencia si Dios dice no? Lo que quiero de ti es que me ames. La iglesia de Éfeso comenzó preciosa. Fue un periodo de la historia de la iglesia muy deseable, pero más tarde comenzó a perder el primer amor. Por eso usted va a ver a Juan el teólogo, el apóstol que vivió, que ministró en esta iglesia de Éfeso antes y después de su destierro en Pasmo, ya anciano. ¿Cuál era el mensaje de Juan a la iglesia? Hijitos, amaos. Ya un anciano le decía, hijito, amaos los unos a los otros. Y eso es lo que quiero dejar en esta noche, mirando esta primera iglesia, este primer periodo que representa la iglesia de Éfeso desde Pentecostés hasta el año 100. Fue una iglesia que tuvo su momento, pero ¿sabe algo? Esta iglesia no se arrepintió. Todo lo bueno que tenía lo perdió. Fue quitado su candelero de su lugar. En la actualidad no hay una iglesia, no existe. La iglesia que perdió su primer amor cayó, no se arrepintió y jamás se levantó. Usted y yo podemos tratar de engañar a los demás, pero nadie puede engañar a Dios. Cuando se pierde el primer amor, se pierde todo. Todo. Y nosotros le pedimos a Dios, porque vuelvo y le digo, yo estoy aquí en siglo XXI y miro la iglesia primitiva, cómo empezó, qué fuego, qué fervor, pero ese fuego se fue apagando, no por las presiones del imperio, no por las persecuciones, no por las doctrinas falsas. Aquella iglesia perdió su ímpetu cuando dejaron de amar a Dios con todo el corazón. Y luego, ya terminando, dice, pero tienes esto que aborrece la obra de los nicolaitas, como le dije, los cuales yo también aborrezco. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu ¿qué? Dice a las iglesias. Al que venciere, ¿qué dice ahí? Le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Hay una exhortación, dice al que venciere. Hay que vencer, iglesia. Hay que vencer toda esta maraña y toda esta condición. Contextualizo la palabra en esta hora, porque se habló en aquel tiempo al que venciere. Y hoy por hoy, qué triste es ver una iglesia que es vencida por las tonterías, por las cosas, por aquello, por lo otro, por la simpleza, porque aquel no me dijo, porque aquel no me habló, porque aquel no tiene unción, porque aquel es así, y se está perdiendo. Hay que vencer al que venciere, y creo que en esta hora todos podemos, en medio de tanta oposición, ser más que vencedores en el nombre del Señor. El secreto está en volvernos a Dios, en volver nuestra mirada al Señor, al que venciere. Esto es del que ha de mantenerse. Hoy hay batallas, siglo XXI hay grandes batallas. No tengo los leones que me rugen, no tengo el imperio que me amenaza, pero tengo algo. Pablo dijo, esta naturaleza, este yo mío, este hombre natural, este cuerpo de muerte, estos pensamientos, estas circunstancias presentes, vuelvo y digo, contextualizando en la palabra, nos quieren vencer, pero la Biblia dice al que venciere. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida. Y usted y yo
con la ayuda del Señor, como hemos participado de la obra redentora, porque Cristo murió en el madero, aleluya, en aquel madero, y aquella madera vino de un árbol, adorado el nombre del Señor. Él nos dio vida. A través de Cristo tengo vida. Oh, y soy más que vencedor. Y puede adorar a Dios en esta hora. Puede adorar al Señor en esta hora. Al que venciere. No te dejes vencer de ti mismo. El peor enemigo que yo tengo se llama Rubén. Mi yo, mi naturaleza, mi forma de ser, que no quiere morir, que no quiere ceder, que quiere dominar, aleluya. Esa naturaleza nuestra quiere dominar, pero qué bueno que podemos declarar en esta hora esta palabra: voy a vencer, con Cristo estoy juntamente crucificado, no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Puede declararlo en esta hora, iglesia? ¿Puede declarar en esta hora, aleluya? La iglesia de Éfeso, he hecho bastante énfasis en esto. Aquella iglesia, su caída fue que dejó su primer amor. Dejar de amar es perderlo todo. Yo quiero pedirle al Señor que me ayude, que me enseñe a amarle, que yo pueda mantener o podamos mantener una relación profunda con el Señor. Póngase sobre sus pies en esta hora. Adorado el nombre de Cristo. Adorado el nombre del Señor, aleluya. Oh, gloria al nombre del Cordero. Le dije que estoy dando una palabra devocional teológica, aleluya, y una reflexión para nuestro presente. No podemos negar que poco a poco el tiempo presente nos quiere ahogar nuestra fe. Nos quiere meter en una rutina religiosa. Nos quiere hacer pensar que Dios está contento con lo que hago y de la manera que lo estoy haciendo. Pero la Biblia me está haciendo ver que estoy perdiendo mi relación con Él. Yo quiero recuperar mi relación con Él. ¿Cuántos de los que estamos aquí anhelamos recuperar nuestra relación con Él? Aleluya. A volver a las primeras obras, a volver al primer amor, a volver al primer celo, ese deseo, aleluya, de ser instrumento. Abba, Padre. Oh, gloria a tu nombre. Oh, gloria, adora a Dios en esta hora. A ser instrumento en las manos de Dios. El siglo XXI necesita ver una iglesia que esté llena del amor, de la pasión de Dios por aquellos que se pierden, por ese celo a las cosas santas, a la palabra, a la vida cristiana. Padre, bendigo tu nombre en esta hora. Señor, me acerco a ti con temor, respeto y reverencia. Aleluya. Oh, gloria a tu nombre. Oh, gloria a tu nombre. Oh, Dios de los cielos, aquí estamos ante el espejo de tu palabra. Nos vemos a nosotros mismos. La iglesia, aleluya, primitiva, tuvo su momento. Pero esta palabra nos habla en esta hora. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, te pedimos, te rogamos que extiendas tu gracia sobre nosotros, sobre la iglesia que vive en este siglo XXI. Que no se apague la pasión por ti, el amor por tu obra, el amor por tu iglesia, el amor por los perdidos, el amor por esta gran empresa de ganar almas para tu reino. Abba, Padre.
el fervor y el amor para servirte, para adorarte, para venir al santuario con una actitud de un vencedor, con una actitud, aleluya, de uno que ha vencido a pesar de la prueba, a pesar de la enfermedad, a pesar del cansancio, poder llegar a tu casa con una actitud, aleluya, declarando que entramos cansados y cargados, pero tú nos das descanso. Quiero darte gracias, Padre. Oh, gloria a tu nombre. Oh, gloria a tu nombre. Quiero darte gracias en esta hora por tu palabra. Oh, Señor, y con tu ayuda, no queremos repetir lo que ocurrió en el pasado. Que siempre tu amor esté en nuestros corazones. Que nuestra relación sea profunda contigo. Que no se aparte de nosotros tu presencia. Sin ti no podemos vivir, Señor. Sin tu presencia, sin la unción fresca del Espíritu Santo. Señor, ruego y te pido en esta hora que bendigas nuestros hermanos, los que nos han sintonizado, los que están aquí en el santuario en esta hora, que esta palabra siga como martillo en nuestras conciencias y que podamos crear conciencia que para esta hora tú tienes el anhelo y el deseo de manifestar tu amor sobre la faz de la tierra. En Jesucristo lo pedimos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Adorado el